sorpresas te da la vida, que cantaba, entre otros, Gato Pérez Quintero, empezará a tener esa vinculación con Cádiz ya a finales del 19, vinculación con Cádiz que fraguará cuando llegue en 1906 como director, no del Arqueológico, sino del Museo de Bellas Artes. A partir de ahí, trabajo de campo continuo, excavaciones continuas en los años 10 y 20, interrumpidas muy brevemente, no las excavaciones, sino su dirección, durante unos años en los que las acometió Francisco Cervera, director entonces del Museo Arqueológico Provincial de Cádiz. Excavaciones, gestión, coordinación, docencia en la Escuela de Bellas Artes, publicaciones, múnera públicos, servicio público desde las academias provinciales de Cádiz, desde la administración estatal y provincial, todo ello en un crescendo que finalmente desembocará en 1936 en 1939 en su trastierro tetuaní. A través de ese procedimiento, que lo diré de forma castiza tan habitual en España, que es la pata para arriba. No te quieren quitar de en medio y de repente te elevan a una categoría en la que entienden que te han neutralizado. A Quintero lo neutralizaron por el expediente de sacarlo de la península ibérica. Hombre, lo hacen director de la Inspección General de Excavaciones de Marruecos, director del Museo Arqueológico de Tetuán, que sigue siendo el museo más importante del norte. Bueno, realmente después del Museo Arqueológico Nacional de Rabat, el museo arqueológico más importante de Marruecos. Pero no deja de ser un trastierro. Con una salida además un poco rocambolesca, con un permiso provisional que le firma el general Bey Beder, alto comisario de Marruecos. Está recogido el documento en el libro. Digo que todo ese bagaje le llevará a ese dorado final que decía Enrique González, querido amigo mencionado al principio, en Tetuán, donde seguirá siendo la misma persona independiente, firme en sus convicciones, recto, insobornable, incombustible al desaliento, y que seguirá velando por cosas. Y con esto ya cierro y abrimos, si os parece, presidente, un espacio de conversación, de intercambio, donde seguirá siendo el mismo tipo adelantado a su tiempo, raro, que se preocupa, por ejemplo, porque las niñas marroquíes no visitan el Museo Arqueológico de Tetuán. Como él hace que se lleve una estadística de visitas al museo, observa que se producen visitas escolares al museo, porque él la fomenta con la Delegación de Educación de la Alta Comisaría. Y ve que hay niños españoles, visitas de colegios con niños españoles y colegios con niñas españolas y colegios con niños marroquíes, pero no van niñas marroquíes. Entonces él inmediatamente detecta un problema, la raíz del cual no puede identificar, pero que pone en conocimiento de la Delegación de Educación de la Alta Comisaría, diciendo que esa visita, esa ausencia de las visitas de niñas en edad escolar al museo, niñas marroquíes, tiene que ver o con que no las llevan o con que hay un problema en la escolarización de las niñas marroquíes en el protectorado. En lugar de actuar como, bueno, burócrata en la expresión, ¿no? Y no, bueno, es un problema, pero bueno, no es de mi competencia, lo dejamos pasar, no. Lo de la ese pasé a él en la administración no le iba, porque era un pro funcionario. Si ve que el ejército va a construir una carretera que comunique Tetuán con Chauen y se va a poner a un destacamento de carros de combate, se va a establecer un cuartel de caballería, pero de caballería blindada, en terrenos del yacimiento arqueológico de Tamuda, junto a Tetuán, Segunda Guerra Mundial, no se calla.
consigue que se modifique el lugar de emplazamiento de ese espacio de caballería blindada y que se cambie el trazado de la carretera para que no afecte a terrenos del yacimiento arqueológico de Tamuda. Ojo, terrenos que no se estaban excavando, sino que él, con previsión de futuro, entiende y piensa que si se condenan por la infraestructura de la obra pública y le preocupa más, y lo dice, la carretera que los carros de combate, porque un cuartel se quita y se pone, una carretera cuando te la pongas ya se ve que te lo quite, pues lo consigue. Y están los planos y la modificación de los planos. En los años 40, en plena Segunda Guerra Mundial, un arqueólogo, con lo poquito que pintamos los arqueólogos en general, una cosa, vamos, cualquiera del gremio lo sabe. Y es el mismo Quintero tan adelantado a su tiempo que no distinguirá a la hora de valorar el talento y la capacidad de trabajo de las personas, no distinguirá género, ni cultura, ni etnia, ni raza. Los principales alumnos de Pelayo Quintero, científico español que fallece en 1946, no son alumnos, son alumnas. Algunas de las personas que más estrechamente colaborarán con Quintero y se formarán con Quintero, aparte de los mencionados Tomillo Naharro y Cecilio Jiménez, que no se forman con Quintero, sino que son colaboradores suyos. Algunos de los principales profesionales de la historia y de la arqueología que se forman con Quintero, que crecen con Quintero, no van a ser discípulos, van a ser discípulas. Entre ellas, Concepción Blanco Mínguez, doña Concha Blanco, directora del Museo Arqueológico Provincial de Cádiz, que en 1943, en la memoria de los Museos Arqueológicos Provinciales de 1943, que se publica en el 44, recoge su agradecimiento a Quintero por su apoyo en la gestión en el Museo Arqueológico de Cádiz, por su colaboración a la hora del planteamiento de la museografía, la museología del Museo Arqueológico de Cádiz, y por su cesión de las famosas 733 piezas que la leyenda negra de Pelayo Quintero sigue diciendo que se llevó al Tetuán, y es mentira. Disculpen ustedes la vehemencia y el énfasis, y doña Concha ya lo pone por escrito en la memoria de 1943, publicada en la memoria de los Museos Arqueológicos Provinciales del año 44, y ahí está publicado esas 700 y pico de piezas que formaban parte de los fondos arqueológicos del Museo de Bellas Artes, del Gabinete Arqueológico del Museo de Bellas Artes, pasan en bloque y en su conjunto al Museo Arqueológico Provincial. La mancha que quisieron extender sobre Quintero, en la que verán ustedes que no me he extendido, sigue diciendo que se llevó el patrimonio gaditano a Tetuán. En el patio arqueológico del Museo de Tetuán, que es lo que algunos aducen para esto, hay ánfora gaditana. Claro que hay ánfora gaditana. En todos los museos arqueológicos de España de la época se produce un felicísimo entonces y feracísimo intercambio de piezas arqueológicas. Fulanito, tú tienes tal tipo de material que yo no tengo, de sobra, ¿cuántas te mando? Y esto es así. Y Quintero se lleva algunas ánforas gaditanas allí, como otros museos arqueológicos intercambian piezas que hoy entendemos que eso es descontextualizar, pero que entonces era práctica habitual, por un concepto determinado de la pedagogía arqueológica. Porque si en mi zona no aparece tal material, yo quiero tener muestras de tal material para presentarlo al público. Ese Quintero es un decidido impulsor de la carrera de doña Concepción Blanco Mínguez, Concha Blanco Mínguez, como lo es de la carrera de Josefina Eguarás, directora del Museo Arqueológico de Granada, directoras del Museo Arqueológico Cádiz y Granada, siendo que de todos modos quizás su principal discípula en los años que tan magníficamente, una estética magnífica, llevó al cine Michael Curtiz en Casablanca, que es lo que María Dueñas noveló en el tiempo entre costuras, ese protectorado de los años 40 que vemos en blanco y negro en Casablanca
y que leemos en las páginas de María Dueñas, ese protectorado donde mi padre hizo el servicio militar en 1954 y 55, mi padre, a quien está dedicado a este libro y que me ayudó mucho a la hora de identificar fotografía histórica de Tetuán, ha sido un verdadero lujo tener a mi padre como colaborador en mi tesis. Me voy a enseñar una foto, papá, esto que es tal cosa, esto es tal otra. Y este será ese don Tomás García Figueras. Claro, para un historiador tener un testimonio de primera mano, casi contemporáneo a Quintero, que Quintero muere en el 46, mi padre llega a Marruecos en el 54, un lujo, ¿no? Porque es el momento contemporáneo. Por eso está dedicado a la memoria de mi padre el libro. Ese Quintero que trabaja en plena Segunda Guerra Mundial, o sea, que se está acabando el mundo y Quintero está excavando, dirigiendo excavaciones, coordinando, arqueólogos, protegiendo, como reiteradamente revelan los tirones de oreja que le dan a Quintero por su comportamiento excesivamente blando con su predecesor César Montalbán y Mazas, que se libra del fusilamiento in extremis en 1936 cuando lo detienen en el yacimiento de Ensora y casi lo fusilan por masón, y Quintero, cuando finalmente y tras salir de la cárcel a Montalbán lo medio rehabilitan, lo ponen al frente ya no de toda la arqueología del protectorado, sino de la parte occidental, de la zona del Arache, del Ixus. Quintero se llevará más de un tirón de orejas porque le conminan a que le apriete las tuercas a Montalbán. Si se lo tiene que decir más de una vez es porque Quintero no le hacía la vida imposible a Montalbán. Si no, se lo habrían dicho una, no en reiteradas ocasiones. Ese Quintero, en ese momento de la Segunda Guerra Mundial, cuando determinadas sombras se están extendiendo sobre Europa, y en ese protectorado, cuya estética, insisto, repito, recrea María Dueñas en su tiempo entre costuras, o Curtich en Casablanca, tiene como principal discípula a Miriam Astruc, francesa y judía. Pues espera yo entero. Muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias al doctor Parodi por su magistral presentación del personaje. Se conoce el profundo conocimiento, el estudio y pues, cómo ha contextualizado la época, el momento que le tocó vivir a Pelayo Quintero. Nos retrata a un científico, pero que creo que no se podía desligar de su faceta de gestor, de su faceta de docente, de su faceta de comprometido con el momento que le tocó vivir, y por lo tanto nos presenta a un verdadero humanista y diría yo que patriota, en el sentido que le daba cajal al término patriota, de compromiso con la investigación y con la ciencia. Yo creo que ese es el Pelayo Quintero que nos retrata. Y ahora, si tienen alguna pregunta, alguna consideración breve, que estamos de tiempo regular, pero si tienen alguna consideración o alguna pregunta que hacerle a mi querido amigo Manolo, pues es el momento. Pues bueno, primero felicitar, porque yo no conocía a Pelayo Quintero. He tenido dos iluminaciones. Conocí allí la figura de Antonio Torres, jurado, el famoso luthier, cuyas guitarras son consideradas como los Stradivarius del flamenco. Creo que hoy se subasta una, se va a pagar más de 500.000 euros por ella, y salvando las distancias, claro, y a este gran investigador, y sobre todo esa faceta divulgativa y ese compromiso, ¿no?, que empieza con Alfonso X. Siempre estamos en la misma lucha, ¿no?, buscar en la historia la identidad española, ¿no?, crear esos vínculos de concurrencia. Esa es la función de la historia. Yo no creo en la erudición, no tiene ningún sentido. La historia tiene que ser difundida. Coincido plenamente contigo en esa
gracias por habernos dado la oportunidad de entrar y valorar a esta persona. Además me interesa mucho porque estuvo cerca de Segóbriga. Y yo creo que Segóbriga y Cádiz no es ninguna casualidad. O sea, esa fusión del Oppidum y el municipio que hay en Segóbriga, que es asombrosa. Un circo y incluido, todo. y venir aquí a Cádiz, que es donde vivían los barbos y donde estaba. Se vino al sitio. Que vino al sitio. Entonces él sabía dónde iba. Segóbriga es, si no lo conocen ustedes, pues es un yacimiento asombroso porque tiene los dos mundos, el mundo íbero y el mundo, el contacto entre el vínculo de la romanización de España. Y nada, pues muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro comentario, José María? Muy brevemente, Manolo. La persecución del sarcófago femenino bajo la biblioteca. Muy rápidamente. El destino es tan duro con el maestro. A ver. Es real lo que se cuenta. A ver, la arqueología es muy complicada. Eso es muy complicado. Imaginemos que, me permito hacer la comparativa en la cirugía ciega. Pues imagínate que tú tienes que abrir un cuerpo que ha pasado, ¿no? Históricamente, decir, bueno, ahora no, ahora que si pruebas químicas, resonancias, tal, más o menos, pues no. Imagínate que tú tienes que abrir a ver lo que te encuentras. Pues eso era la arqueología. En Quintero se cumple, y además de una manera maravillosamente irónica, aquello que ya decía, ya teorizaba Aristóteles, de que en el debate, en la lucha, en el agón entre poesía e historia, siempre vencerá la poesía. La historia está condenada a ser secundaria frente a la poesía. Claro, Aristóteles hablaba de poesía en un sentido etimológico griego, naturalmente, de poió, de poiein, de hacer. La creación es superior a la historia. Claro, el poietes es el creador, el histor es el testigo de lo que ha sucedido. No voy a hacer comparaciones de ningún tipo, ¿no? Pero no es lo mismo darse un banquetazo, del tipo que sea, a contar que otro se lo ha dado. Eso es lo que nos pasa a los historiadores, ¿no? A veces también nos cae algo, pero lo normal es que tengamos que contar gloria ajena, ¿no? Y encima yo hago historiografía arqueológica, que es una cosa que los arqueólogos no soportan, porque el arqueólogo de campo lo que quiere es encontrar el mogollón. Ahora, contar lo que ha encontrado otro, eso es como yo, bueno, con los colegas siempre me meto, tener cuidado que el día de mañana uno como yo va a contar lo que hagáis, ¿entiendes? Tened cuidadito que luego llega la historiografía y os ponen en vuestro sitio. Se les pone una cara, ¿no? Los colegas de aquí de gremio. ¿Qué pasa y por qué digo esto de la poesía y la historia? Porque Quintero ha tenido la buenísima suerte de pasar a la historia de la mano nada menos que de Fernando Quiñones, de Pilar Paz Pasamar y de Felipe Benítez Reyes. A empezar. Luego, los que hayan venido y los blogs de distintos pelajes que hay por internet. Pero claro, ojo, que yo eso lo firmo para mí, ¿eh? O sea, que a mí me venga ahora un Fernando Quiñones, por el amor de Dios, una Pilar Paz, un Felipe Benítez, y que escriban de mí lo que les dé la gana. Los colegas equivalentes, quiero decir, los autores equivalentes de que digan lo que les parezca, porque me van a proyectar a la inmortalidad de la fama, como vuelvo a decir, cantaba Juan de la Encina, ¿no? Todos los bienes del mundo pasan presto y su memoria, salvo la fama y la gloria. ¿Qué es lo que pasa? Que Quintero no encuentra el sarcófago de 1887, el masculino, porque no está en Cádiz. Y no encuentra el femenino, y ahí tenemos todo el abanico de teorías esotéricas, sotéricas, parafernálicas y de todo tipo, ¿vale? Que aparece, como todos ustedes saben, en la calle Parlamento, ante Ruiz de Aldaba, en la vertical de su casa, etc. Hay quien te dice que, bueno, que lo encontró y construyó la casa encima, que lo encontró en otro lado, lo llevó allí. Error. O sea, digo yo, desde ya, ¿os acordáis de la que hubo que montar para trasladar el femenino hasta el museo? En 1980. O sea, eso pasa en los años 20, y para empezar, ¿qué grúa hay que traer? ¿Y de dónde? ¿Y cómo hay que mover? Y en Cádiz. Por lo que nos gusta en Cádiz mirar una obra, ¿vale? A ver, eso habría sido imposible. Disculpad el tono jocoso, ¿no? Que hay colegas muy serios, maestros míos, que me dicen, algún maestro de la arqueología gaditana me dice que no, que es que
habiéndolo encontrado, lo que hizo fue comprar el solar para construirse la casa. Yo no lo sé. A mí me resulta chocante. Ya a partir de ahí, cada uno que piense lo que quiera. Lo que sí es cierto es que dentro de lo que se puede decir, hombre, yo alguno de Quintero he mirado. Alguna correspondencia, algún fondo documental, las cosas que él decía, las cosas que él firmaba. ¿Yo por qué sé que Quintero no es afecto al 36? Pues no solamente porque tengo testimonios de segunda mano, no de la persona que directamente lo vivió, pero sí de hijo de esa persona, que le cuenta reacciones que le contaba su madre de cómo Quintero reaccionaba en determinados momentos. Pero, amén de ese testimonio, yo sí tengo el testimonio documental. ¿Cómo firma Quintero todos los documentos que yo he visto del 36 al 39, cuando él sigue siendo director del Museo de Bellas Artes? Ya no es presidente de la Comisión Provincial del Monumento, pues se han disuelto, ya no es presidente de las academias porque lo han invitado a dejar de serlo, o combinado, pero sigue siendo director del Museo de Bellas Artes. Y él, como director del Museo de Bellas Artes de Cádiz, ¿cómo firma esos documentos? Dios guarde a usted muchos años, queda suyo afectísimo, sus plantas, tal y cual. No hay solo una datación triunfal. Un arriba España, viva Franco. Año de la victoria. Una. Que se produce cuando en un documento que él firma días antes de salir de Cádiz. Es como una claudicación de decir, no voy a tocarle aquí las narices a nadie, a ver si no me van a dejar que me vaya. Julio del 39. Entonces, el resto, él no... Durante la guerra civil, él no... Año tal de la victoria... Que no lo estoy diciendo en ningún tono, estoy diciendo que lo que se obligaba a hacer, él no lo hacía. O sea, eso se negaba en documentos oficiales, como director del museo. Una vez más, ahí, la espalda. ¿Entiendes? O sea, eso, si no está claro, no te está diciendo que no es afecto al alzamiento, pues blanco y en botella. Porque alguien que lo que quiere es salir del paso, aquí cómo hay que firmar, tal, cómo hay que poner la fecha, pues tal, pues se pone y ya está, porque además es algo oficial. Él no, él se niega, eso es un posicionamiento claro. Dios guarda a usted muchos años, queda suyo afectísimo, a sus plantas, no son sus manos, ¿vale? Claro. Eso es un posicionamiento evidente de desafección. Además, yo me atrevería a decir, no lo he dicho nunca, lo digo aquí, que es una ostentación de desafección. Porque lo está poniendo por escrito, como en brete. Eso es casi una chulería, una chulada. A lo que tú decías, por cerrar el capítulo, Quintero pasa a la posteridad no a través de la historia ni de su trabajo, sino a través de la literatura y la poesía. Claro, eso es maravilloso, porque lo es, pero la segunda parte es que terminas convertido en personaje de novela. A mí hay más de una persona, más de dos y más de tres, que habiendo leído el libro, me dicen, ¿y tú por qué no escribes una novela sobre esto? Digo, yo no soy Jesús Maeso, no soy Pepe Calvo, es decir, no tengo ese talento, y como no tengo talento, no, me falta la osadía, ¿no? Como talento sé que no lo tengo, cualquier día de esto le echo valor y lo intento, ¿no? Coraje. Le echo coraje y lo intento, ¿no? Pero en cualquier caso, el Quintero histórico, el Quintero arqueólogo está y estuvo. Y gracias a él pues tenemos una panoplia de monumentos en Cádiz, de los que además forman parte de nuestra identidad. Vas por la calle ancha de la Plaza Mina, te encuentras el edificio Rivadavia y ahí está la placa del Comodoro Rivadavia, que la puso él, el San Felipe, las lápidas, él. Entonces, son cosas, la Plaza de España, él, una vez más, ¿no? El Teatro Falla, participó él, estuvo por medio. Entonces son cosas, por más gaditanas, imposibles. Pero un momento, solamente, insistiendo muy en lo que breve, dice- por favor, en lo que Teresa, dice y Rosa Diego María, también muy breve. insistiendo en lo que dice Rosa María, se comenta que él sabía e intuía que debajo de su casa había algo. Bueno, entonces es como un premio, ¿no? Un premio a toda su labor, que aunque fuera después de muerto, debajo de su casa apareciera el sarcófago, que hoy es una joya única en el mundo fenicio, claro. Lo que no aparece por ningún lado es esa presunta obsesión de Quintero por el sarcófago. A mí no aparece por ningún lado, no aparece en la documentación. Porque cuando tú estás obsesionado por algo se nota, Claro. lo dices. Lo que sí es cierto es que Quintero está convencido de que tal como ha aparecido el masculino, la propia y mera presencia del masculino implica que hay más, que debe haber más. Porque una ciudad con la regalidad suficiente como para que haya esa pieza,
Pues lo raro es que sea un hapax, lo raro es que sea un unicum. Tiene que haber más. Pero de ahí a obsesión. Quintero no vivió su vida obsesionado por, y lo que también digo, no por vanidad ni por afán de gloria, sino por vocación pedagógica. Si encuentra el sarcófago, lo publica. Porque además, no lo he dicho, lo digo ahora, Quintero es, como historiador, sin detrimento de nadie de la época, el primer defensor acérrimo del Cádiz trimilenario, es Pelayo Quintero. Es el que defiende de manera convencida la fundación fenicia de Cádiz, y que Cádiz es fenicio, que Cádiz no se baja del burro de que Cádiz es fenicio. Entonces, todo el material fenopúnico que le encontrara, lo iba a sacar a la luz y lo iba a dar a conocer. ¿Lo veis como esto es fenicio? Pero, no, Cádiz no es fenicia, Cádiz tal y cual. Las cronologías arqueológicas son de hace muy poco tiempo. Afortunadamente, gracias a buenísimos profesionales, como tiene la arqueología gaditana, en el ámbito colegial, en el ámbito asociativo, en el ámbito universitario, y no lo digo por solidaridad con los colegas. Además, yo soy miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Arqueólogos de Sevilla-Huelva, ¿vale? Pues yo me formé allí, todos mis amigos están allí, y el decano actual, el doctor Marján Ortiz, profesor de la titular de Arqueología de la Universidad de Sevilla, me pidió que lo acompañara en su paso por el decanato y la Junta de Gobierno. Es decir, no estoy ensalzando a mis colegas de colegio, ni siquiera a mis colegas de carrera, porque yo estudié en Sevilla. Estoy diciendo que la arqueología gaditana, contra viento y marea, goza de muy buena salud profesional, en general, ¿vale? Entonces, eso también arranca de ahí, y de entonces. Sí, Yo, brevísimamente, sí, muy breve, por favor. brevemente, y al hilo de las últimas intervenciones, pone la pregunta ahí perfecta, ¿qué daño le hace, después de hablar del trabajo y del esfuerzo continuado de Pelayo Quintero y de la intervención de Pepe, hablando del espíritu científico, el trabajo continuado y tal, qué daño le hace, desde el punto de vista de un historiador, arqueólogo, a la investigación y a la historia, el sensacionalismo, los titulares, la demagogia, en el fondo, y hablamos de la leyenda negra y tal, pero bueno. ¿Cómo te lo contesto en menos de 2 horas? Porque Eso lo dejamos para un en minuto, seminario. ¿no? Le hace mucho daño. Le hace mucho daño. Claro. Una pregunta, primero felicitarte. Ha sido, y la primera es verdad, que Bonsor, Pierpari, todos teníamos conocimiento de los Schulten, etcétera, ¿no? Pero yo conocí la figura de Pelayo Quintero gracias a ti. Y creo que tu publicación va buscando toda la información sobre su vida. Ahora bien, una pregunta. Una revisión o actualización, o como queramos llamarlo, de las intervenciones que él hizo y los trabajos que él hizo aquí en Cádiz, la mayoría se publicaron en el boletín de la Junta de Excavaciones, pero hacer una especie de actualización, por así decirlo, sería complementario, no sé si la palabra era adecuada, al trabajo que tú has hecho. Totalmente. Creo, Totalmente. No, totalmente. Es que, a ver, una de las cosas, de las muchas que están por hacer, es precisamente eso. Precisamente eso, hacer la revisión historiográfica de todas sus excavaciones aquí, en San Fernando, la que tuvo también, pocas, pero también, y en Marruecos. Pero no solamente con las excavaciones, con todas sus publicaciones de naturaleza artística, por ejemplo, ¿no? Y con su gestión como director del museo. Su trabajo no publicado, inédito, arqueológico, entre 1936 y 38, incluidos ambos años, ¿no? Que son 3 años en los que la historiografía oficial dice que en Cádiz no hay excavaciones. Las hay. Yo tengo las memorias. Evidentemente no tengo los originales, pero tengo documentación gráfica de esos originales que son dactilografiados por Quintero, que nunca se publicarán, y en los que recoge su trabajo de campo del 36, del 37 y del 38. Todo eso está claro por hacer. Sí, como canta Sinatra, the best is yet to come, lo mejor está por llegar. Muy bien, pues tenemos que cerrar el acto. Muchas gracias. Quizás si alguien quiere que... Sí, ahora lo decimos también. Muchas gracias, Manolo, por haber pues tenido la gentileza de presentar tu libro en esta casa. Animarte a seguir teniendo coraje, mucho coraje. Y muchas gracias también por reivindicar una figura para la mayoría desconocida como la de Pelayo Quintero,
y traérnosla esta tarde aquí para compartirla con todos nosotros. Muchas gracias a todos